Perra, sácala, sácala. Ay, tú la metiste. Y me echa a mí. Hola de nuevo. Profe, Sí, yo tengo una duda para el cálculo de Q prima. sí, dígame. ¿Cómo saco el resultado? ¿Es por el método gráfico? Continuando la línea que, bueno, trazamos desde Q', que pasa por ZS de alimentación y hasta tocar XW. Así es. Ok. O en su defecto, Ujú. bueno, yo lo hice analíticamente con la pendiente de la recta, ¿no? Ujú. Puede hacerlo también así. Ok. Profesor, Sí, dígame. ¿no estaba al revés la ecuación de QB? Ah, voy para allá. Voy para allá. Profe, ¿me permite grabar? Sí, claro, permítame un segundito. Sí, gracias. De hecho, es lo que estoy haciendo, pero es que se me mueven porque como están entrando apenas. Ah, ya, está bien, gracias. Sí, sí, Y sí. también, por favor. Sí, ya le permití. Miguel Rodríguez, ya Sí, tiene el gracias. permiso. Déjeme ver, la compañera Anaí. Ya está. Ya está. Lupita Alcocer. Ya está. Sara Santos, voy para allá. Sí, profe, gracias. Déjeme nada más. Es que se mueven conforme están entrando. Se me desordenan. Sí, ya está. ¿Alguien más? Katia también. ¿Alguien más que me haya faltado? Ya están todos, ¿verdad? ¿Listo? Ok, continuamos. ¿Listo? ¿Listo entonces? Continuamos. Y usted me decía que si estaba al revés. ¿Está de acuerdo que así es como calculamos Q prima? Sí. ¿Sí? Y nos queda la entalpía de los fondos menos QB sobre W. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Ok. De aquí despejando, entonces este lo voy a pasar para acá, pero pasa como negativo. Es cierto, aquí pasa como negativo. Porque aquí lo tenemos como positivo. Tiene usted toda la razón. Ajá. Este lo vamos a pasar para acá y nos queda como negativo. Ajá. Y entonces aquí nos queda. Ajá. Ujú. Al revés, como positivo, ¿no? ¿Sí está de acuerdo? Sí. Es que la vez pasada hicimos, Sí. puso Q' menos HW por W, así lo calculó. Así como está aquí. Sí, pero sin el menos de QB. Ah, pero es que ahí está el asunto. Porque mira, aquí está Q prima, ¿no? Y es igual a todo esto. Entonces, cuando yo lo paso para acá, ¿cómo me queda? Aquí está como positivo, ¿no? Tiene que quedar acá con el negativo. Este va a pasar multiplicando y esto es.
pero aquí se nos queda todavía el signo. Ahora, si me llevo el signo para acá, entonces aquí nos quedaría como menos. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Y este sería, entonces, HW más QB prima. Déjenme ver entonces. Ajá. Sí. Ta, 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 ta. Sí, sería W por, ¿cómo quedamos que era? HW más QB prima. HW más, Rico. ¿por qué no? Más QB prima. Ahora sí, ya está, listo. Y queda como tiene que quedar. ¿Sí les da esta cantidad? Pues a mí Un me daba poquito más menos bajo. Más o menos. 4.13 por 10 a la menos. Sí, por 10 a la 5. No, a mí me da de menos 24.456.4. Ajá, pero es del orden. ¿Sí está de acuerdo? 31, 24,000. Es por cantidades. La desviación aquí estriba en los cálculos de la entalpía de los fondos. ¿Sí está de acuerdo? ¿En cuánto tiene usted la entalpía del fondo? La tengo de 179.82. Ah, pues sí es correcta. ¿Y la QB prima? Es de 199.8. Bueno, menos 199.8. Menos 199. .8, ajá. Ahí hay un pequeño desfase también. Eso es mida bien las distancias. Es que me da, de hecho, Q biprima me da de menos 30 unidades. Ajá. Y cuando la multiplico por 6.66, Ajá. me da eso. Sí, es correcto, 199.8. ¿Cuánto es la diferencia? Si se da cuenta es mínima, ¿no? Sí, pues son casi cinco Ujú. números. Sí, sí, 5 unidades. Sí, sí es correcto, está bien, esa desviación está muy bien. Profe, a mí no me da negativo. ¿No le da negativo? No, ¿Por qué? pues ya ¿Cuánto le tiene el hice, valor de ¿no? QPI prima? Mm, Es que yo lo estoy haciendo con los valores que usted está dando. Ajá. ¿Y cuánto vale QPI prima? A ver, espérenme. Menos 204.4006. Ajá, ajá. Ajá. Y eso más HW, ¿no? O sea, HW más 204. Ajá. 178.31 más Ajá. menos 204.4, ¿cuánto le da? A ver. Menos 31. 382. 382. Ahora eso multiplíquelo por W. ¿Pero es Menos positivo lo que le dio? 31.000. Disculpe, ¿es positivo lo que le está dando? Sí. No, no, es que es... Déjame regreso. HW
¿Cuánto vale? 178.31. Ajá. Más Ujú. QB prima. Pero aquí este es lleva un menos, ¿no? Sí, pero por ser los signos diferentes de suma, ¿no? No, pues ¿cómo cree? ¿No? Más por menos. Ah, sí. Gracias, profe. ¿Sí? Ahora sí, ¿ya estamos? Hasta aquí ya tenemos Q', QB', tenemos QC, QB, tenemos los flujos que salen. Lo único que nos quedaría sería trazar las etapas, ¿sí? Y eso pues ya es muy relativamente rápido, ¿no? Entonces, digo, esto ya no tiene mucho conflicto. Me lo voy a llevar nada más hasta aquí. Esta sería mi XD, si están de acuerdo. En el primer paso, aquí yo tengo a HG1. Lo único que quiero encontrar es HL1. Entonces me lo llevo hasta donde está la línea de 45. Lo toco hasta el equilibrio. A ver si estoy derecho. ¿Sí? Lo llevo a líquido saturado. Y aquí tengo mi primera etapa. ¿Sí? De aquí trazo mi curva de construcción, donde intersecta con las entalpías del vapor. Bajo, está medio desfasado mi gráfico, lo estoy haciendo rapidísimo, pero más o menos es una buena aproximación para que vean lo que les tiene que dar. Esto no creo que tengan problema para el trazado. Este es un gráfico, como les decía, muy noble. Está muy abierto el equilibrio. Así que en 2, 3 etapas, rapidísimo. Profesor, a mí Ajá. la QB' me dio menos 160 en vez de menos 200. Y con ese valor me da 22,000 positivo en vez de negativo. A ver, pero ¿por qué le da positivo? Si pongo el valor de menos 204 que le da a usted, sí me da menos 31,000. Pero si Ah, pongo el menos 160 que me dio a mí, me da positivo. sí. Sí, ya entiendo a qué se refiere. Sí, pero a ver, cheque bien cuánto le está dando. ¿Por Me qué? da ¿Cuántos cuadritos le da a usted? menos 159. Ajá. Y ahora multiplíquelos por cuánto. Este, no, ya convertidos me da menos 159 unidades. Ajá. En vez de menos 200 que le da a usted. Menos 159. Sí. Es que chéquele por ahí. ¿Sí está tocando el punto de alimentación? Sí, toca la ZF y la XW. Ujú. Está muy bajo su valor, ¿no?
¿Y de cuánto le da la HW? HW de 178.3. 178. Punto 3, sí. Ajá, punto 3. Sí. Ajá, sí es correcto. Y sustituyendo es 1222.8, que es la W, Ajá, por HW, que es 178.3, menos la cubi prima. Bueno, más, que ya en los signos la menos. Menos 159.84. ajá. Y da 22.573 positivo. Sí, ya sé por qué. Sí, porque es más grande. Ahorita lo vamos a hacer, permítanme. Porque en esta parte del trazado no tienen problemas, ¿verdad? ¿O sí? No. Perfecto. Listo, pues hasta aquí acabaría. Serían 1, 2, 3 etapas, básicamente, 3 y una fraccioncita. Eso es lo que les da más o menos. Sí, Ajá, ok. Entonces, déjenme Profe, ver. ¿puede abrir su gráfico un poco más, ¿Mandé? por favor? ¿Podría abrir su gráfico un poco más? O alejarse un poco más. Sí. ¿Así? Y sí, está bien así, profe, gracias. ¿De cuánto dice usted que le da la cubi prima? Menos 159, menos 160. Menos 160. Sí, ya unidades. Menos 160. No, es que sí está muy chueco usted. Su regla está chueca o algo así, porque no corresponde esto. Usted tiene bien la cubi prima, tiene todo. Sí, todo lo demás me da bien. Ajá, pero es que ahí está chueco. Ahí está chueco. ¿sí va a dejar uno en el examen, profe? Sí. Sí, la respuesta es sí. De hecho, déjenme regreso. La cubi prima es hasta donde toque XW. Así Hasta es, donde toque. así es. Hasta la altura de XW, ¿ya veo cuánto vale XW? Sí, me dio 6 cuadritos. El punto 003. Ajá. ¿Y si la había Profe. trazado hasta allá? Sí, sí me dio así. Profe, Sí. No sé por qué. ¿le puede regresar tantito a donde está su gráfico y hacerlo un poquito más grande? Tantito nada más para ver una línea. Sí.
Gracias. Permítame, usted me dice a dónde. ¿Sale? Sí. Ah, ¿Tienen problemas para trazar todavía? Porque, como les dije, tenemos que ver columnas complejas. Y eso es lo que voy a abordar ahorita. Ya nada más quiero cerrar este problema. Ya están las etapas, ya están las cargas térmicas, ya está el balance másico. ya, profe, gracias. ¿Listo? Sí, gracias. Ok, entonces, vámonos a columnas complejas, ¿sale? Va a ser obviamente, pues ya casi practicado y les voy a presentar un problema, porque ya no nos va a dar tiempo de, yo creo que ni siquiera resolver uno. Tenemos el examen el día, ¿cuándo? El 25, ¿no? Ajá, es de hoy en 8, ¿no? Ya nada más tenemos una clase más. ¿Sí están de No, acuerdo? creo que es el 24 el de ustedes. Sí, Espérese. es de hoy en 8. Es el Sí, 24. 24. Sí, es el 24. Es exactamente el próximo viernes, ¿sale? Entonces aprovecho para platicarles directamente de columnas complejas. ¿Órale? Entonces, ¿este tema también entra en el examen? No, pero lo tienen que ver. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Sí. Y nada más les quiero platicar así rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos, para doble alimentación, tenemos una alimentación y otra alimentación? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el balance aquí, como siempre, Gn-1 menos L, ¿sí? Aquí está, es igual a D, que es lo que está saliendo, menos F, que es lo que está entrando, ¿sí? Este sería, ¿sí?, el balance másico. Si se dan cuenta, esto es una diferencia interna, esto es una diferencia externa, lo que sale, lo que entra, ¿sí? Y esto le vamos a llamar delta M, es un punto ficticio delta M. Delta M lo vamos a encontrar hasta acá arriba, hasta acá. Este delta M, al igual que el delta D que teníamos acá y el delta W que tenemos acá, va a estar conformado por sus dos puntos, ¿sí? ¿Qué puntos lo van a conformar? Bueno, un X delta M, que no va a ser otra cosa más que moles netos salientes de A. ¿Y eso es cómo los voy a calcular? Bueno, pues D por XD menos F por ZF entre moles netos salientes. ¿Cuáles son los moles netos salientes de aquí? Bueno, lo que está saliendo de D menos lo que está entrando de F1. ¿Sí? Básicamente lo mismo, nada más que ahora estamos incorporando aquí la F1. Para el balance entálpico, también, este sería para el componente volátil, G por Y, L por X, es igual a delta M por X delta M. ¿Sí? Delta M por X delta M. Esta es una corriente ficticia y esta es su composición ficticia. Esta es una diferencia y esta va a ser una constante. Si esta es una constante, esto también es una constante. Para la parte entálpica, igual, G por HG, L por HL, va a ser igual a delta M por QM. Esta es la parte térmica. ¿Mandé? Sí, esta es la parte térmica, la QM. Entonces, esta QM no es otra cosa más que el calor neto saliente entre moles netos salientes. ¿Qué es lo que tenemos de calor neto en esta sección de aquí? Bueno, pues tenemos el QC, está saliendo, ¿sí? Más el D por el HD, que está aquí, menos lo que está entrando, que es F1 por H de F1. Entre moles netos salientes, ya sabemos que los moles netos salientes es lo que está saliendo menos lo que está entrando. Aquí está. ¿Sí? Muy importante. Esta delta M, ¿sí?, que tenemos aquí, ¿sí?, puede ser positiva o puede ser negativa. Puede tener coordenadas positivas o negativas. ¿De qué va a depender? Bueno, pues de esta cantidad del destilado con respecto a la corriente de alimentación 1. Si el destilado es menor a la corriente de alimento F1, pues obviamente este término, ¿cómo será? Pues negativo. Y esta X delta M nos puede dar negativa, porque aquí está
X delta M. Esta es positiva, pero también nos puede dar acá, de este lado, negativa. ¿Sí? Siguiendo con esto, el balance total de la columna, F1 más F2, nos van a dar D más W. ¿Sí? Y esto no es otra cosa más que la delta D más la delta W. ¿Sí? Es este punto, delta D más delta W. ¿Sí? Ese será el balance completo en la columna total. Pero entonces, la delta M, ¿sí? Si la despejamos de aquí, ¿sí? ¿Sí? La delta M no es otra cosa más que F2 menos W. Esta es la delta M, F2, y esta es delta W. ¿Sí? O W. Ahora, la recta principal, cuando tenemos F1 y F2, que son igual a delta D más delta W, tenemos que encontrar un promedio de estas para poder graficar con estas dos, delta D y delta W, es decir, delta D y delta W. Esta recta va a pasar por un promedio. Este promedio es la ZF promedio, o sea, la F1 por su concentración más F2 por su concentración entre F1 más F2. Esta es la Z promedio y es este el punto de aquí. Por su entalpía promedio, que es F1 por su entalpía más F2 por su entalpía entre la suma de las F2. Este es el valor de la entalpía promedio y este es el valor de la, de la concentración promedio. ¿Sí? En este punto vamos a poder unir delta W con F1, F2, ¿sí? Y tocar delta D, ¿sí? Aquí está. Esta es la ecuación. Existen varios casos. Este es como el que acabamos de ver. En este punto, fíjense que el punto de diferencia, este es delta M, ¿sí? Y este es delta M, ¿sí? Este es el doble alimento cuando la D es menor a la F1. En este caso me va a dar negativo, ¿sí? La delta XM, la X delta M es esta, y es negativa. El doble alimentación cuando la destilada es mayor a la corriente de F1, me da esto, queda positivo, queda por este lado la X delta M. Y estos son los otros dos casos. Aquí nada más estamos poniendo doble alimentación, pero puede haber una alimentación y una salida lateral, o dos salidas laterales. Vamos a suponer que tuviéramos una alimentación y una salida lateral. Este sería su gráfico para una extracción lateral en el sector de enriquecimiento. Es decir, aquí está el punto, ¿sí?, de diferencia para una extracción lateral. Cuando la extracción lateral es el sector de agotamiento, acá está el punto de diferencia para el sector de agotamiento, ¿sí? ¿Cómo se grafican estas cosas? Pues muy fácil. Comenzamos del modo habitual, esta es delta M, delta D, perdón. Comenzamos a trazar hasta que llegamos a este punto, ¿sí? Hasta este punto, esta línea, ¿sí?, es la que me va a dividir hasta dónde voy a llegar yo para este punto de diferencia. Pasando este punto, yo tomo este otro, y rebasando esta curva, yo voy a tomar ahora esta diferencia. Son tres zonas las que hay. Es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Antes de la alimentación 1, después de la alimentación 2, y ya seguimos con la zona de agotamiento. Lo mismo hacemos para las extracciones laterales. Para que más o menos se den una idea, tenemos poquillo tiempo, pero les voy a platicar un ejemplo rápidamente, y esto se lo subo a Blackboard mañana, ¿sí? Les leo el problema: 2 mezclas de tetracloruro de carbono y tolueno, una equimolar y otra con 36% en mol de tetracloruro de carbono,
Han de fraccionarse para obtener un producto de cabeza que contenga 4 moles por ciento de tolueno y unas colas con 4% mol de tetracloruro de carbono. Calcúlese por el método de Ponchón-Savary la relación de reflujo mínima teórica. El número, tenemos 10 minutos rápidamente. El número mínimo de etapas teóricas, así como el número de etapas teóricas cuando el reflujo es 2.5. Las condiciones térmicas de las alimentaciones son: la equimolar entra como líquido saturado y la otra entra con un 40% de vaporización. Ambas se introducen en la etapa óptima. Se puede suponer que las entalpías del líquido y el vapor son funciones lineales de la composición. Aquí están los datos. Este sistema creo que ya lo trabajamos, tetracloruro de carbono, tolueno. Con esto se construye. Este es el diagrama de flujo. Alimento 1, alimento 2, 50% el mol de tetracloruro, líquido saturado, 36% el mol de tetracloruro, mezcla 40% de vapor. Los balances, F1 más F2 es igual a D más W. Despejamos aquí W y es F1 más F2 menos D. De acuerdo a nuestros puntos de diferencia, todo poniéndolo en términos de diferencia, D, perdón, separando de aquí, D menos F1 es igual a F2 menos W. Esta es la parte del domo y la parte de los fondos. Sustituyendo en esta, W para el componente volátil, nos da esto, F1 por su composición, F2 por su composición, D por XD, más, en lugar de W, ponemos todo esto por XW, haciendo este producto y reagrupando términos, factorizando F1, nos queda X de F1 menos XW más X de F2 menos XW, y eso es igual a D por XD menos XW. Despejando D, nos queda esto. El reflujo, como siempre, se calcula el reflujo mínimo con la Q mínima, ¿sí? Este lo obtenemos gráficamente con la alimentación 1. Y según los cálculos que hicimos, ya nos da de 1.38 el reflujo mínimo. Por lo tanto, nos están pidiendo un reflujo operativo de 2.5. Despejamos de aquí la Q', ¿sí? Y después calculamos con esto la QM. La QM quedamos que era D por Q' menos F1 por H de F1 entre D menos F. Y nos da de 56.000 kilocalorías por kilomol. La X delta M, D por XD menos F1 por X de F1 entre D menos F1, nos da de 1.5. Los resultados aquí están, ya totales. F1, F2, D, W. Y las cargas térmicas, QC, HG1, HL0, Q' mínima, reflujo mínimo, reflujo operativo, la Q' a emplear, X delta M y QM. ¿Sí? La entalpía de la alimentación 1, la entalpía de la alimentación 2, la ZF promedio y la HF promedio. Este es nuestro gráfico. Y como vimos, ¿sí? Aquí tenemos nuestro delta D, ¿sí? Como siempre. Pero tenemos que trazar también nuestro delta M, que nos dio con valor positivo de 1.5 y nos da hasta acá, ¿sí? Aquí está en 1.5 de X delta M y 60 y tantos mil, ¿sí? Ubicamos también nuestro punto delta W. Tenemos 5 minutos, ¿sí? Y con esto ya comenzamos a trazar. Comenzamos con, como siempre, con este punto que es delta M, ¿sí? Tenemos nuestra Z F1, Z de F2 y XW, ¿sí? Comenzamos a trazar, como siempre, con nuestro primer punto de diferencia que es delta M, del modo usual.
En este punto ya rebasé yo esta curva que es la principal para este punto de diferencia. El siguiente línea de construcción me voy hasta delta M y de ahí sigo construyendo. Giro hasta delta M, aplico lo mismo, línea de construcción a intersección con la entalpía del vapor. Otra vez hasta delta M. Todavía alcanza una más. En este punto ya rebasé esta otra curva que me separa la segunda alimentación de mi zona de agotamiento. En este caso ya estoy utilizando mi punto de diferencia delta W. Construyo como es habitual. En la zona de agotamiento. Hasta llegar al final. Hasta aquí. Listo. Tenemos 3 minutos máximo. ¿Tienen algún problema ahorita con la gráfica de Ponchon-Savarit convencional? No. Perfecto. Para los cálculos de reflujo mínimo o algo por el estilo. Sí, yo sí. ¿Quién? Cassandra. Sí. ¿Usted tiene Sí, problema? ¿Para cuál? Cuando nos dan la R mínima Ajá. y calcular la Q prima. Lo que pasa es que cuando le dan R, ya es despeje. Ujú. Y cuando le piden calcular el reflujo mínimo, ¿sí? Sí. Entonces, ahí es donde tiene que trazar. Cuando ya le dan el reflujo, usted nada más despeja Q'. ¿Sí está de acuerdo? Sí. El asunto es cuando no le dan y le piden calcular el reflujo mínimo, tiene que graficar para la Q mínima. Y la Q mínima es como le decía, cuando una curva de equilibrio, ¿sí? Es igual a una curva de construcción. Ujú. Ahí nada más ese sería el detalle. Ok. ¿Con eso tiene problemillas? Sí, nada más cuando nos dan la mínima. Pero es que nunca le van a dar la mínima. Bueno, o sea, no la del despeje, la otra. Es que nunca le van a dar el reflujo mínimo. O sea, le van a decir que calcule el reflujo mínimo. ¿O a qué se refiere? Porque ahí es donde ya no entiendo yo cuál es su duda. Ay, es que no sé cómo explicar. Sí me quedó muy claro este ejercicio. Ajá, Es con el anterior que vimos, sí, en la parte de, bueno, que hacemos R mínima, sí. en esta parte nada más. Ya. Mire, ya casi no tenemos mucho tiempo. Déjenme ver si lo tengo aquí. Tengo un minuto, rápidamente. Para el reflujo mínimo, ¿sí? Para el reflujo mínimo, aquí está el punto de alimentación y está entrando como mezcla, ¿sí? Esta curva, ¿sí? Sí. Si se da cuenta, yo la subo de aquí, pum, pum, la trazo. Esta corresponde a una de equilibrio, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando yo comienzo a construir, esta es la de equilibrio, o sea, esta es la de reparto, pues, si esta la paso para acá, y la llevo para acá, y la subo para acá, me va a coincidir aquí en este punto, y este es el reflujo mínimo. Esta sería la delta 1 mínima. Cuando comienzo a construir,
llega a un punto, ¿sí? En el que entre más me voy acercando a esa curva, como es de equilibrio,